Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a ver los 6 motivos por los que puede ser una muy buena idea opositar a administrativos del Estado. Bien, antes de ver esos 6 motivos vamos a hacer un par de apreciaciones, un par de cuestiones previas que conviene comentar, que son las siguientes. En primer lugar, dejar claro que obviamente soy consciente de que esto es algo muy relativo. Es decir, yo voy a intentar ser objetivo, pero claro, a estas cosas se les pueden hacer muchas lecturas, puede haber otra persona que le vea otros motivos distintos, incluso puede haber personas que a estos motivos que yo planteé les vea su contra. Yo, ya digo, voy a intentar ser objetivo en la medida de lo posible y dejar claro también, al hilo de esto, que, vale, yo estoy haciendo obviamente este vídeo porque preparo esta oposición, pero yo preparo esta oposición porque antes oposité a administrativos del Estado y oposité a administrativos del Estado por estos motivos, con lo cual para mí siguen plenamente vigentes, ¿vale? Relacionado con esto también, del carácter relativo de todo esto, hay que tener en cuenta que todo esto tiene que ser comparado con otras oposiciones, ¿vale? Porque si estamos hablando de oposiciones y vamos a hablar de su dificultad, por ejemplo, pues obviamente hay que comparar la dificultad de esta oposición con la dificultad de X oposición o la dificultad de las oposiciones en general. Bien, dicho esto, vamos con los 6 motivos. En primer lugar, decir que es, decir algo que puede ser un poquitín obvio o algo que puede no tener mucha importancia si eres nuevo en este mundillo de las oposiciones, pero que es muy importante y es que es una oposición pura y dura. Eso es fundamental, o sea, ya digo, si ya llevas un tiempo, pues es una obviedad, pero si no, tienes que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque se te va a valorar por lo que hagas en tu examen. Punto. No necesitas méritos, no necesitas pasarte luego un vía crucis de años de interinidades, no. Tú haces un examen y lo que haces en ese examen es lo que va a, digamos, legitimar o propiciar que entres o que no entres, que quedes arriba o que quedes abajo en la tabla. Esto obviamente hay gente para la que puede tener un punto de contra porque te la juegas y todo eso, pero para mí personalmente tiene muchos más pros porque es algo igualitario absolutamente. O sea, no hay más historias y a mí personalmente me motivó muchísimo eso en su día. El segundo punto es que es un proceso relativamente limpio, ¿vale? O sea, sobre todo comparado con otras oposiciones, insisto. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente en el proceso para el Estado, el proceso de la oposición para administrativos del Estado, tiene algunos puntos, digamos, negros o turbios en el sentido sobre todo de falta de transparencia. Pero por lo demás es un proceso bastante limpio. ¿A qué me refiero con esto? Pues que, por ejemplo, no hay, digamos, chanchullos de compras o de historias raras, básicamente porque imagínate lo que se arma en una entidad local. Imagínate cuando surge algún caso de estos de alguna corruptela con unos exámenes de unas oposiciones de un ayuntamiento o algo así. Imagínate a nivel estatal. O sea, te aseguro que la gente, con la cantidad de gente solo que se presenta a estas oposiciones, tendrían que irse muy lejos, ¿sabes? Para esconderse. O sea, si se meten en algún fregado de esto. Yo creo que ya simplemente por eso, por la presión numérica, hace esto bastante complicado. También lo digo, esto de que es un proceso relativamente limpio, relacionándolo con el tema de los exámenes. Los exámenes en el Estado, en administrativos del Estado, son unos exámenes bastante buenos, bastante honestos, bastante decentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no son, como sucede en otras oposiciones, unos exámenes que están mal planteados, que están hechos a pillar, que están hechos para hacer simplemente una criba meramente estadística, ¿no? Aquí están muy bien pensados para de verdad poner a prueba si sabes o no la materia. Dicho de otra manera, si te lo estudias y lo dominas, es muy difícil que en el examen te sorprendan. Cosa que en otras oposiciones tú puedes haber estudiado mucho, dominar la materia y las preguntas están mal planteadas, van a pillar, van a medir otras cuestiones extrañas, cuestiones ajenas a lo que es el dominio de la materia y desvirtúan el proceso, pero dan su corte. Funcionan estadísticamente, pero no funcionan como herramientas de medición, lo cual a mí me generaría bastante incertidumbre y bastante dificultad a la hora de estudiar, con lo cual la limpieza aquí es súper importante porque se refleja en los exámenes. Exámenes muy pulcros, muy objetivos, obviamente tiene sus dificultades, hay preguntas que son más o menos dudosas, eso no lo discute nadie, pero son muy buenos exámenes comparados con otros. En tercer lugar, hablar de que la extensión es abarcable. O sea,
es una oposición abarcable. ¿Abarcable en qué sentido? Pues que es algo que en cuestión de meses se puede hacer, es capeable. No estás abocado a pasarte, digamos, a medir el proceso en años. Aquí no, aquí puedes medir el proceso en meses. Eso a mí personalmente me sirvió mucho para motivarme, para decir, bueno, una cuestión de unos meses de mi vida, no tener que pensar tan, digamos, a largo plazo, de tengo que invertir años mínimo, ¿vale? Sobre todo comparado, ya digo, con oposiciones que están del subgrupo A2, por no hablar de la 1. En cuarto lugar, relacionado con esto, aquí iba a decir que es fácil, pero no es la palabra, fácil no es, ¿vale? Pero es asequible, es no difícil, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que conceptualmente la teoría, lo que se maneja, nunca llega a ser difícil, no hay ningún tema, ni siquiera el tema de contratos, que mucha gente le tiene miedo, que diga uno, esto no puedo con ello. No hay nada que con un poco de paciencia conceptualmente sea impenetrable. Eso me parece importante también a tenerlo en cuenta, es por no hablar del segundo examen. El segundo examen, desde el punto de vista de exigencia intelectual, es nulo, o sea, es una mera cuestión mecánica. Así que la no dificultad es algo muy a tener en cuenta. No te enfrentas a un proceso conceptualmente difícil. Generalmente es fácil, la dificultad está en la exigencia a nivel de fortaleza mental, de resistencia, de perseverancia, etc. Pero desde el punto de vista de los conceptos no hay nada que te exija, no hay cuestiones matemáticas, no hay cuestiones que, digamos, demanden un nivel... No, es algo todo bastante llano, bastante conceptos muy planos. El siguiente punto es quizá el más controvertido de todos, es un arma de doble filo, sin duda, pero para mí no es un contra, para mí es un pro, es el tema de la movilidad. La movilidad para mucha gente es quizá, o ve en esta oposición el talón de Aquiles en la movilidad. ¿Por qué? Porque las oposiciones de administrativo del Estado, obviamente, están hechas para que la gente pueda irse por toda la geografía española, sobre todo Madrid. Pueda y deba. Aquí es donde digo que está el doble filo. ¿Por qué? Porque comparándolo de nuevo con otras oposiciones, obviamente si tú estás opositando para oposiciones de tu comunidad autónoma, te vas a quedar en esa comunidad autónoma, pero al mismo tiempo tienes que tener en cuenta que te va a resultar prácticamente imposible salir de ahí. En cambio, con las del Estado es posible que te veas abocado a tener que marcharte, pero está en tu mano, tarde o temprano, el poder volver. Y si eres, por ejemplo, de Madrid, pues vas a poder conseguir plaza de primeras en Madrid prácticamente sin ningún problema. Así que bueno, la movilidad para mí es un pro, porque también luego te permite, si te interesa simplemente moverte a otra ciudad, es relativamente factible. En cambio, en otras oposiciones, por ejemplo, maestros, me viene a la cabeza, creo que es prácticamente imposible. Por eso digo que es un arma de doble filo, la movilidad. Y luego, por último, que quizás sea el más importante, está el tema de la oportunidad. ¿Qué quiero decir con la oportunidad? Quiero decir muchas cosas. O sea, quiero decir que es un momento bastante propicio para meterse en las oposiciones de administrativo del Estado, porque son quizá de su ámbito de las que más plazas se ofertan y se convocan. Esto es algo que conviene comentar, porque es verdad que podría verse su contra, y lo vamos a comentar, pero me parece a mí muy, muy importante, muy motivante. Es decir, no es lo mismo presentarse a un proceso en el que hay 20 plazas que un proceso en el que hay 700, 800 o 2000. Eso cambia mucho el chip. No sé, en mi caso digamos que me dio mucha energía, me dio muchísima motivación saber que había tantísimas plazas. Eso es algo muy importante. Eso a corto plazo. A largo plazo está el hecho de que, bueno, en la administración faltan muchísimos administrativos, en la administración del Estado. Faltan muchos administrativos y es presumible o es de esperar, faltan ahora muchos administrativos y van a faltar muchos más cuando toda la gente del baby boom se jubile. Van a seguir
van a seguir ofertando plazas de nuevo ingreso y, muy importante, la gente que entre va a tener relativamente fácil promocionar y ascender. Es decir, administrativo puede que sea, en mi opinión, y yo lo elegí por eso, es la mejor puerta de entrada al funcionariado. La mejor puerta de entrada para luego poder ascender por ahí. Es verdad, y esta es la discusión que puede haber, la controversia en este punto, que alguien podría decir, bueno, es que estas oposiciones, hay muchas plazas, se presenta mucha gente. Eso es verdad, se presenta mucha gente, pero te puedo asegurar que la gente que va realmente al 100% a por esta oposición es mucha menos de la que parece. Es decir, te puedo poner un par de casos, un par de ejemplos, que son la gente que se sacó la oposición de administrativo del Estado y que iban a autonómicas o que venían de autonómicas. Gente que además ha quedado muy bien posicionada. ¿Qué me dice esto a mí? Pues me dice que realmente una oposición incluso se la puede sacar gente que no era especialista en esta oposición. Es decir, gente que a lo mejor temas específicos nuestros los había tocado tangencialmente y aún así fueron capaces de sacársela con buena nota. Eso me parece que, digamos, anula ese argumento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también se presenta gente, en el año pasado se presentó gente que venía de gestión, que es el subgrupo que está por encima, y alguien puede decir, sí, es que esa gente sabe más. Bueno, a ver, esa gente tiene que cargar con muchos más temas. Es decir, esa gente no eran especialistas de administrativos del Estado y se la sacó bastante gente. Realmente el que va solo a administrativo del Estado tiene ventaja porque tiene menos temas. Ese otro está, digamos, dispersando sus fuerzas. Por lo tanto, eso habla del nivel de exigencia. Habla de que el nivel de exigencia, si se convocan muchas plazas, es que se convocan muchas plazas. Es decir, es que ahí tampoco, por mucha gente que se presente, especialistas y gente que de verdad vaya a por ello, te puedo asegurar que son muy pocos. O relativamente pocos, que es lo importante. Bien, un poco como compendio, confluencia de todos estos 6 motivos, yo creo, y este es un poco el colofón y ya digo, la confluencia de todo y el porqué último que a mí me movió a meterme en esta oposición y el porqué quizá hago todo este vídeo y hago todo esto, es porque considero que es una oposición, quizá la que más, en la que está en tu mano. Es decir, está en tu mano que en un periodo relativamente breve de tu vida inviertas unos meses y te la saques, porque tienes un proceso que es relativamente limpio, donde hay plazas, donde van a seguir saliendo plazas. Y estas eran las cosas que yo pensaba y las pienso ahora. O sea, y es el último donde confluye todo, es que es una oposición que si te pones, prácticamente cualquier persona que esté dispuesta a invertir unos meses de su vida puede, digamos, solucionarse la papeleta. Y la papeleta ahora, hay que decirlo, es gorda. En fin, si te ha gustado el vídeo, si te ha parecido interesante, te agradecería que lo compartiese sobre todo con gente que pueda estar buscando oposición o en una situación similar. Y nada, nos vemos en otros vídeos del canal. Hasta pronto.